Bien, hoy continuamos con nuestro estudio sobre la victoria final. Ya esta es la última parte de este estudio donde vamos a estar viendo algunas preguntas frecuentes y vamos a estar viendo lo que debería confesar nuestros funerales. Y hay muchas preguntas sobre la muerte, sobre el morir, que a menudo van a venir a nuestra mente que quizás no vamos a poder contestar el día de hoy, pero normalmente estas preguntas son buenas conversarlas con el pastor, con algún amigo cristiano, para ir aclarando todas estas dudas que uno tiene. Entonces, antes de iniciar, vamos a orar esta colecta que normalmente se ora, el pastor la ora antes de iniciar un servicio fúnebre. Oremos. Padre Celestial, tu Hijo prometió que aquellos que que te confiesen ante los hombres serán confesados ante ti en el cielo. Concédenos tu Espíritu Santo para que hagamos la buena confesión de Jesús a través de nuestro funeral. Que todos los que asistan escuchen de tu misericordia y amor. Que tú seas glorificado y que se nos dé tu paz. Que la adoración a ti y a tu Hijo y al Espíritu Santo sea un pequeño anticipo del gozo en el cielo y lleva a todo tu pueblo a las fiestas de las bodas eternas. Por tu Hijo y su Santa Iglesia. Amén. Muy bien, entonces nuevamente hoy vamos a estar viendo algunas preguntas comunes y confesando a Cristo en nuestro funeral. Y una de las preguntas más comunes, quizás, que aparecen en nuestra vida o aparecen en nuestro diario conversar con personas católicas, es el tema de el purgatorio. Y el tema del purgatorio es algo que, por ejemplo, aparece en el catecismo de la Iglesia Católica Romana, y la teología católica enseña que hay un tiempo de purificación después de la muerte llamado purgatorio. Y por ejemplo, uno de los párrafos de su catecismo define el purgatorio de la siguiente manera: todos los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero que todavía imperfectamente están purificados, tienen ciertamente asegurado su salvación eterna, pero después de la muerte pasan por la purificación a fin de alcanzar la santidad necesaria para entrar al gozo del cielo. Sigue el catecismo de la Iglesia Romana diciendo: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y en el concilio de Trento. Aquí en el concilio de Trento, uno de los ataques fue la justificación por la fe, y por eso ellos colocan el tema del purgatorio como una de las bases de sus doctrinas. La tradición de la iglesia hace referencia a ciertos textos de la escritura que hablan de un fuego purificador. Esta enseñanza también se apoya en la práctica de oración de los difuntos, que ya habla las escrituras por mandato de Judas Macabeo. Entonces, esta escritura que habla, por ejemplo, de la oración a los muertos, es de un libro deuterocanónico, de los cuales Lutero decía: no podemos hacer doctrinas de estos libros que no están considerados dentro del canon. Hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que queden libres de pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios a su favor, en particular sacrificios eucarísticos, para que una vez purificados puedan llevar una visión beatífica a Dios. La Iglesia también recomienda la limosna, la indulgencia y toda penitencia a favor de los difuntos. Esto es la doctrina romana sacada de su catecismo, pero esta doctrina es contraria a lo que las escrituras nos hablan acerca de la cruz y de lo que nuestro Señor sufrió en la cruz por nuestros pecados. Cristo murió para purificarnos a todos nosotros. Nosotros no necesitamos purgarnos, nosotros no necesitamos purificarnos en un sitio. Sabemos que somos
imperfectos, pero en Cristo Él nos ha hecho perfectos. Entonces, fíjense cómo dice aquí, la muerte pasa por la purificación a fin de alcanzar la santidad necesaria para entrar al goce del cielo. Esto va en contra de Cristo Jesús. Cristo es aquel que nos hace a cada uno de nosotros santos. Entonces, no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para llegar a la salvación. Por ende, el purgatorio en realidad no existe. Es una invención humana y es una invención romana. El apóstol San Pablo escribe a los romanos diciendo, y al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así como también David habla de la bendición de aquel a quien Dios cuenta justicia sin obra, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no tomará en cuenta su pecado. La misma escritura ya está dejando de un lado todo lo que habla Roma en cuanto a el purgatorio. Entonces, Wolf Miller va a decir en su libro, la integridad del sacrificio de Jesús y la justicia que el Señor imputa a los que tienen fe deshace por completo la necesidad del purgatorio. Para aquellos que confían en Cristo no hay necesidad de purificación, porque ya Cristo nos ha purificado a cada uno de nosotros. Para los que mueren en la incredulidad, no hay purificación posible. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios y permanecerá sobre él. Esto es lo que nos dice la misma palabra de Dios. Entonces, todo este tema del purgatorio es una mentira que se ha creado, que se ha enseñado y que debe ser, vamos a decir así, debe ser confrontada con la misma palabra de Dios, porque el purgatorio no da consuelo y el purgatorio no da esperanza a ninguna persona. Hay otra pregunta que mucha gente habla y hoy en día es muy popular, es en cuanto a la cremación. La cremación se está volviendo cada vez más popular en la industria funeraria, inclusive entre los cristianos. Ya en muchos países la cremación es frecuente en los entierros corporales. Los cristianos a menudo se preguntan, ¿la cremación es pecaminosa? ¿Está bien que se creme a las personas? ¿Impedirá la cremación la resurrección de los cuerpos? Entonces, por ejemplo, Wolf Miller quiere empezar y empieza su discusión sobre la cremación en su libro con abordando la última pregunta, perdón. Y él dice, podemos estar seguros de que nada en la vida va a poder impedir la resurrección de los cuerpos. No importa lo que suceda a nuestros cuerpos, ya sea en esta vida o después de que muramos, el Señor, por su poder todopoderoso, resucitará los cuerpos de todas las personas en la segunda venida. Decimos en la liturgia fúnebre, por ejemplo, tierra a tierra, ceniza a ceniza, polvo a polvo. Si nuestros cuerpos se convierten en polvo a través del entierro o en cenizas a través del fuego, nuestro Señor es capaz de recoger, rehacer nuestros cuerpos para la resurrección de la carne. Entonces, por ejemplo, él va a seguir esta discusión diciendo, ¿debe el cristiano ser incinerado? ¿Es pecaminoso? ¿Hay algo malo con la cremación? Y esto es cierto, en la antigüedad la iglesia desaprobaba la práctica porque era una práctica pagana, era una práctica que practicaban todos estos pueblos paganos, los vikingos y todo eso, para hablar de una exaltación superior. E incluso el día de hoy, mucha gente lo practica como negación hacia la resurrección. Entonces están las burlas de mucha gente que dice, bueno, si esparcimos las cenizas, entonces mi brazo va a aparecer en tal parte y mi otro brazo va a aparecer en otra parte y mi cabeza va a aparecer en otro lugar. Pero para muchas personas, la cremación tiene un motivo distinto.
Por ejemplo, la cremación a veces cuesta menos que un entierro tradicional. En segundo lugar, hay algunas personas que se preocupan que los cementerios tradicionales deban acomodar los entierros de los cuerpos con sus correspondientes ataúdes y bóvedas y estos estén ocupando demasiado espacio. Incluso hay momentos en donde ya los cementerios llegan a un tope y necesitan ir y buscar otro lugar para poder hacerlo, o en los mismos cementerios crean estos que se llaman los nichos para poder meter ya no en tierra, sino en otro espacio los cuerpos de las personas. Y otra forma de ver la cremación es que algunas mentes piensan que el horno parece ser más limpio y eficiente para devolver el cuerpo a los elementos, a las cenizas, al polvo. Como sea que se trate del cuerpo después de la muerte, en cuanto a cremación o sepultura cristiana, esto queda dentro de la libertad cristiana. Yo, por ejemplo, yo no tengo ningún problema en que se use o que se haga la cremación, pero yo siempre soy enfático a las personas y le digo, después las cenizas deben ser enterradas o deben ser colocados en el nicho y dejarlas reposar ahí. Entonces, por ejemplo, a menos de que una persona por la cremación niegue la resurrección de la carne, no hay pecado en la cremación. La fuerte parcialidad de las escrituras y la historia de la iglesia siempre van a preferir el entierro de una persona, el entierro corporal de las personas. Pero sea como lo hagamos, cremación o este entierro, necesitamos tratar el cuerpo con decencia, porque el cuerpo es, primero, creación de Dios. Segundo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y tercero, y creo que es lo más importante, es que Cristo asumió nuestra carne para redimirla de todo pecado. Cristo, mucha gente va a decir, bueno, es que el entierro debería de ser porque Cristo fue enterrado. Nuevamente, yo no tengo problema. Si a mí me preguntan cuál es mi preferido y cómo yo quiero partir de este mundo o cómo yo quiero que se trate mi cuerpo, yo prefiero la sepultura corporal. Eh, pero si un hermano habla acerca de la cremación, tampoco hay problema si se van a sepultar las cenizas. Entonces, también uno en esta pregunta de la cremación, uno también se tiene que preguntar, ¿cómo confiesa mejor mi fe en Jesús y su regreso de la resurrección y del cuerpo y de la vida eterna con la cremación o con el entierro corporal? Entonces, según las escrituras, la sepultura es esa confesión. Finalmente, entre los cristianos, y esto lo va a ser enfático Wolf Miller en su libro, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, se desaconseja la práctica de esparcir las cenizas de los difuntos. Lo mejor es enterrarlas en un cementerio o en un lugar destinado para eso. Eh, Hay gente que dice, bueno, ¿será que puedo enterrarlos en el patio de mi casa? Se puede bendecir un espacio y se puede enterrar ahí las cenizas, pero deben ser enterradas. Otra pregunta sobre la muerte es sobre si nos vamos a reconocer o si vamos a reconocer a nuestros seres queridos en el cielo. Y ciertamente vamos a reconocer a la gente en el cielo. En las escrituras vemos que, por ejemplo, en la historia de Lázaro y el rico, Lázaro seguía siendo Lázaro, el rico seguía siendo el rico, pero, por ejemplo, aún más pobre, ahora era pobre porque ahora estaba sufriendo el castigo eterno. Abraham era Abraham y, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías fueron reconocidos por los discípulos. Los discípulos no habían visto a Moisés y Elías. Moisés y Elías habían pasado miles de años antes que naciera Simón, Juan y Jacobo, pero ellos reconocen a Moisés y a Elías.
Entonces, cuando estemos en el cielo, y especialmente después del regreso de nuestro Señor en la resurrección, nosotros seremos libres de pecado y de muerte, pero no de nuestra personalidad, no de nuestro nombre. Somos las mismas personas nacidas, bautizadas y cuidadas por Jesús, traídas del valle de sombra y de muerte a los verdes pastos que Él nos ha preparado. Lejos de conocer a nuestros amigos y seres queridos, en el cielo nos vamos a conocer cada uno de los creyentes y vamos a disfrutar del goce eterno. Entonces, por ejemplo, quizás vamos a ver al apóstol San Pablo y le vamos a decir, Pablo, ¿cómo estás? Gracias por haber escrito eso. O vamos a ver a Atanasio y le vamos a decir, Atanasio, ese credo que te dicen que tú escribiste era bastante largo y bastantes dolores de cabeza nos sacó, pero gracias también por eso y gracias por ser el campeón de la fe en su momento contra Arrio. Entonces, nos vamos a reconocer y vamos a alabar juntos a nuestro Señor en gloria. Otra pregunta es sobre la famosa reencarnación, que ya no solamente se habla en religiones orientales o esotéricas, sino que también ahorita muchas personas, con todo este dualismo y con todo este sincretismo que a veces tienen las personas, bueno, dicen que quizás son cristianas, pero que creen en la reencarnación. Y el cristianismo y la reencarnación no van de la mano. Son cosas totalmente diferentes porque en la Biblia no se enseña en ninguna parte sobre la reencarnación. La reencarnación es que esta parte de la persona, el alma o el espíritu, pasa después de la muerte a otro cuerpo. Y si, por ejemplo, hiciste mucho mal, vas a quizás reencarnar en una oruga o en un perro con sarna. Si hiciste mucho bien, quizás reencarnes en un jeque y tengas todos los millones del mundo. Eso es algo completamente ajeno a las escrituras, porque por ejemplo, el autor a los Hebreos nos dice, y así como está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio, así Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez no para traer con el pecado, sino salvar a los que lo están esperando ansiosamente. Entonces, nosotros como cristianos no creemos en la reencarnación, creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él nos va a llevar en cuerpo y en alma, en el cuerpo que Él nos dio y el alma que también Él creó, al cielo y al goce eterno. La reencarnación es algo que no está en las escrituras y es algo también totalmente falso, así como el purgatorio. Eh, Aquí esta pregunta, ¿qué música es apropiada para los funerales? Quizás, por ejemplo, aquí en España, por las cosas que he escuchado, la gente no le gusta la música en los funerales porque, bueno, para ellos los funerales es algo solemne, es algo triste, pero en realidad la música no solamente embellece el servicio fúnebre, sino que también confiesa. Entonces, el funeral es un servicio de adoración al Dios Trino. Y no solamente se deben usar himnos cristianos en el servicio fúnebre, se debe usar himnos cristianos en un servicio fúnebre. Los himnarios disponen de nuestra iglesia un montón de himnos que consuelan y llenan de promesa de nuestro Señor. Y ahorita con el tocho himnario que nosotros tenemos una gran variedad de opciones para nuestros servicios fúnebres. Los himnos escogidos para los funerales deben proclamar la obra y la promesa de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, de su perdón, de sus promesas de vida eterna. Si se lleva a cabo una recepción al final o una comida después del funeral, uno también puede, por ejemplo, cantar otros himnos que quizás no fueron dentro del servicio o la música favorita del difunto para recordarlo también. Pero dentro del culto, dentro del servicio fúnebre, dentro del rito funerario, no es conveniente, no se recomienda cantar otras cosas que no sean himnos de alabanza y adoración a nuestro Señor.
¿Qué pasa con los elogios? Y esto es más una costumbre quizás americana que latina o española, por ejemplo, por mi experiencia tanto en Venezuela como en Dominicana, que son los únicos sitios donde he tenido una experiencia en temas fúnebres, normalmente no hay esta clase de cosas. Un elogio no es parte de la tradición cristiana, pero se puede leer un obituario que se centre en las promesas del Evangelio, de la salvación, solo por la gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Algo que hable acerca de la vida cristiana de esa persona y cómo Cristo lo fortaleció. Entonces, por eso, bueno, aquí dice que puede ser también apropiado que la familia o un amigo digan algunas palabras sobre el difunto en un ambiente un poco más informal. Normalmente, en lo que yo estoy acostumbrado es que los velorios normalmente está ahí el ataúd, puede estar abierto o cerrado, todo depende de si está físicamente visible la persona o no, pero normalmente son grupos de personas, lo que yo he visto y lo que yo he vivido en Venezuela y en Dominicana, grupos de personas hablando alrededor, contando historias, a veces contando chistes y riéndose, o yendo a la cafetería y hablando de la persona y comiendo, eh, y más nada. Luego se va al lugar de entierro, se entierra la persona y listo. Eh, el quien habla es normalmente el pastor, el cura o el sacerdote, nadie más. Pero no está mal y no es una mala práctica que quizás se pueda leer un obituario de la persona, quizás algún hermano de la congregación quiere contar una anécdota cristiana sobre la persona, o luego lo vamos a ver, la persona puede preparar algo previamente y puede ser leído en el rito fúnebre. Hay otras preguntas que no estaban, por ejemplo, en el libro, pero que han hecho. Y la primera es, por ejemplo, ¿qué pasa con los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos son eutanasia. Y en teoría, los cuidados paliativos no es eutanasia. Los cuidados paliativos en su concepto es una sedación a las personas que ya están desahuciadas, que están en su última etapa para evitar el dolor. Se seda y esta persona queda dormida y su cuerpo poco a poco va cayendo hasta que muera, pero no es por la medicación, sino por la enfermedad. Eso es en la teoría. En la práctica, he escuchado de gente que hace todo lo contrario, que hay médicos que te dan un poco más de morfina y te van diciendo tienes que aplicar tanta a tal hora y a tal hora y a tal hora, y ciertamente la persona se va sedando, se va quedando dormida hasta que muere por sobredosis de medicación. Eso es, en teoría, lo que es la eutanasia. Y en España, el 18 de marzo de 2021, el Congreso, por mayoría, aprobó la ley orgánica de la regulación de la eutanasia. Y el 25 de junio del mismo año, del 2021, entró en vigor y se despenalizó la muerte asistida en algunas circunstancias. Entonces, en España legalmente se puede practicar la eutanasia, pero hay que seguir ciertos pasos. Entonces, por ejemplo, si quieres saber un poquito más sobre esto, en internet te explican todos los pasos, necesitas ir por tu médico de cabecera. Si tu médico de cabecera no quiere practicar esto, ya es una persona que está en estado terminal. Si tu médico de cabecera no quiere practicar esto porque, vamos a decir así, no lo quiere hacer, su conciencia no se lo permite, puedes ir a otro médico, a un segundo médico. Si este segundo médico lo aprueba, entonces hay otros pasos hasta llegar a la muerte asistida. Pero la eutanasia es asesinato y la eutanasia atenta contra el quinto mandamiento. Otra pregunta que me hicieron hace poco y que estuvimos hablando, por ejemplo, también el domingo,
es el tema de los suicidas. Los suicidas pueden tener un servicio fúnebre y en teoría no, porque qué consuelo o qué promesas uno puede hablar sobre una persona que se ha suicidado. Entonces, estaba leyendo un poco que en los cementerios católicos existe algo que se llaman los corralitos y es un lugar aparte donde se colocan a las personas, a los apóstatas y a los suicidas. Pero hay evidencia también de párrocos que se han negado a dar sepultura a gente que se ha suicidado. La Iglesia romana no hace velatorio y sepultura para los suicidas. Pero, y aquí hay que también hacer una división entre los cementerios católicos y los cementerios estatales. Los cementerios estatales permiten un entierro a los suicidas. Los cementerios católicos no. Pero aquí hay otra pregunta. ¿Qué opinan los luteranos en cuanto a esto? ¿Qué hacen los luteranos en cuanto a esto? Dado el caso de que el individuo que se haya suicidado haya sido miembro de la congregación o haya sido un familiar cercano de un miembro de la congregación, uno como pastor tiene que darle cuidado pastoral a las almas que ahorita están llorando. Es parte de nuestro trabajo, estar con los que sufren. En ningún momento se le puede dar esperanza a las personas de vida eterna con un suicida. Por ejemplo, hoy parece que el suicidio se está normalizando mucho y la gente dice, bueno, vamos a dejárselo a la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Y ahorita que se está acercando la Semana Santa, surgió, por ejemplo, y no solamente el domingo, ya varias personas me han preguntado sobre el tema del suicidio de Judas, y ayer estaba escuchando un podcast sobre este mismo tema, sobre el suicidio de Judas, y hablando acerca de que si pudo encontrar Judas gracia a los ojos de Dios. ¿Qué hubiese pasado si en el momento en que él se ahorca, se arrepiente? La escritura no nos dice que en el momento en que él se ahorcó, se arrepintió. Las escrituras nos dicen que se ahorcó y murió. Y la respuesta básica en cuanto a esto es que Judas no encontró gracia. ¿Por qué? Porque Judas no confió en su Señor. Judas no confió en el perdón de Cristo. No solamente fue el hecho de la traición que hizo Judas, sino el quitarse la vida lo que lo llevó al infierno. No y podemos estar seguros porque la escritura nos los dice. Por ejemplo, en Lucas 22, en el aposento alto, y también en Mateo 26, cuando está todo este tema del aposento alto y Jesús está hablando acerca de quién lo iba a entregar, las escrituras nos dice, y Satanás entró en Judas, llamado a Iscariote, que pertenecía en el número de los 12, y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales cómo lo iba a entregar. Satanás ya había entrado en el corazón y había poseído a Judas. Y la misma escritura en Mateo 26 se nos dice, Jesús hablando, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, ser entregado. Mas hay de aquel hombre a quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno fuera ese hombre no haber nacido. Entonces aquí vemos duras palabras de Jesús ante aquel que lo iba a traicionar. Y sigue la escritura diciendo, entonces respondió Judas, el que lo iba a entregar, y dijo, ¿soy yo maestro? Y él le dijo, tú lo has dicho, ve y haz lo que tienes que hacer. Entonces, en cuanto a los suicidas, uno puede hacer cuidado pastoral a las personas que están con vida, pero uno tiene que tener mucho cuidado de dar falsas promesas a esas personas. Eh, Jesús mismo dice, a todo el que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Todos sabemos que la muerte se acerca de cada uno de nosotros y es sabio, por ejemplo, arreglar estos asuntos. Así como, por ejemplo, uno deja un testamento arreglando todas estas cosas legales de nuestra vida, quizás también sería bueno para nosotros arreglar todo lo que es el tema fúnebre. Hay personas que yo sé que
ya tienen un seguro de vida y un seguro funerario, y van y hablan con las funerarias para comprar un espacio, porque hasta eso a veces hay que comprar un espacio y todo lo demás, pero también uno pudiera hacer todos los arreglos para el servicio fúnebre de cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, Wolf Miller va a decir, nuestros funerales son una oportunidad maravillosa y probablemente nuestra última oportunidad en esta tierra para confesar nuestra fe en Cristo. Al planificar nuestro funeral, estamos respondiendo una pregunta. ¿Cómo puedo confesar mejor al Señor entre mis amigos y familiares? Se proporciona una hoja de trabajo aquí en este libro para la planificación funeraria al final de este libro para ayudar a responder esta pregunta. Muchas hojas de trabajo de planificación funeraria tienen un lugar para sugerir himnos y textos bíblicos. Esta hoja de trabajo que le está hablando aquí va más allá de eso. Incluye un lugar para hacer confesión de fe. Al elegir los textos de la escritura y los signos, la gente suele preguntar, ¿cuál es mi himno favorito? Y quizás tú tengas un himno favorito. Yo tengo un himno favorito también. Esta es una buena pregunta y es un regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero la primera pregunta que nosotros tenemos que responder es, ¿a quién quiero que confiese mi funeral? Nuestra fe en Cristo ciertamente debe ser lo que confiesa nuestro funeral. La esperanza fundada en la resurrección, la alegría de nuestro bautismo y la certeza de la vida eterna. Considera los credos, el catecismo, los evangelios, la muerte y la resurrección de Jesús cuando escribas tu confesión. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Wolf Miller aquí en su libro? Uno puede agarrar, por ejemplo, tú puedes escoger el texto bíblico un texto bíblico que te guste, que hable acerca de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Puedes agarrar el catecismo, puedes agarrar algún himno y puedes ir escribiendo algo que sea tu confesión de fe, lo que tú hayas, o sea, lo que Dios ha hecho en tu vida, como ese himno favorito habla acerca de tu fe y de lo que Cristo ha hecho por ti en tu vida. Y puedes ir haciendo un escrito para que luego, por ejemplo, pueda ser archivado en un archivo que tenga la iglesia o algo personal tuyo propio, y al final del día tú puedas decir, bueno, cuando suceda esto, ya saben que está esto que yo escribí y quiero que sea leído en mi funeral. El solo hecho de escribir esta confesión es un maravilloso regalo para tu familia. Tal confesión escrita también puede servir al pastor cuando confiese desde el púlpito la fe del que ha muerto. Recuerda, esto no es una prueba, esta es una oportunidad para hablar de tu fe en Jesús a aquellos a quienes amas. Es bueno hablar sobre estos arreglos con tu cónyuge, con tu familia, con tu pastor, incluso con tus amigos. Esto no es una tarea adicional y algo que debe estar como que ahora afectando nuestro corazón de que, ay, ¿por qué tengo que hacer esto? Esto se puede hacer como no se puede hacer. No es una práctica obligada, es algo que uno pudiera estar haciendo y no es una práctica nueva y algo que estamos introduciendo nuevo dentro de la iglesia, es algo que si se quiere hacer puede ayudar mucho a la confesión de fe en el servicio fúnebre. Va a seguir Wolf Miller diciendo, recuerda, esta información no está escrita en piedra. Esto no es una nueva ley o una nueva forma de coerción. Si encuentras en las escrituras o un himno que realmente te encanta, agrégalo a la lista. Cambia lo que has escrito para empezar de nuevo si quieres. Hay muchas cosas que en esta vida por las que estamos tentados a preocuparnos. Por favor, no permitas que esta hoja de trabajo sea una de ellas. Están destinados simplemente a ayudarlo a emprender el gozo, este gozo de confesar libremente a Jesús. Entonces, por ejemplo, así como nosotros preparamos el matrimonio y hay parejas que preparan votos matrimoniales o preparan ciertas cosas para los hijos o cosas así, también uno puede hacer esto. Yo estoy
o en estos días voy a estar traduciendo, pero también te puedo mandar una copia para que la puedas ir viendo y hojeando sobre esta hojita de, que trae Wolf Miller sobre la planificación del funeral. Y como él dice, y yo también me hago eco de esto no es una nueva ley, esto no es algo que si se quiere hacer, se puede hacer, si no se quiere hacer, también no pasa nada, pero esto es algo, es de ayuda bastante para el pastor en el día que toque el funeral. Esto es algo que al final del día, luego que se tenga la traducción, puedes solicitarlo. Si quieres sentarte a hablar sobre este tema o cualquier otro tema, ya sabes que estoy totalmente a la disposición para hacerlo. Y esto no es una obligación para después, bueno, ir tachándolo de nuestra lista. Necesitamos saber que la muerte es una realidad. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sabemos que la muerte ya ha sido vencida por Cristo Jesús y nosotros podemos tener una cara de tranquilidad cuando nos encontramos frente a la muerte porque sabemos que Cristo ha ganado por nosotros. Ahora, nuestros funerales también confiesan esa tranquilidad y esa alegría que nosotros tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y como dice Wolf Miller, es también un regalo que uno puede dejarle a aquellas personas que están ahí viendo y escuchando y participando del rito fúnebre. Entonces,